Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. A finales de mayo de 2022, y aunque estuvo bastante lejos de ser un Chomsky-Foucault, en Argentina fuimos testigos de uno de los debates televisados no académicos más comentados de los últimos años. El abogado y dirigente social Juan Grabois, también conocido por ser consejero ad honorem del Vaticano, se enfrentaría al mediático ex-outsider, ahora devenido en burócrata, diputado y economista Javier Milei. Pero en el marco de esta discusión que buscaba confrontar dos corrientes económicas, la escuela austríaca versus la escuela vaticana, el debate terminó tomando una relevancia mucho mayor gracias a algunas polémicas y bastante cuestionables declaraciones del flamante diputado anarcocapitalista. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? También podés elegir Morirte si querés morirte. Y claro, obvio. El rechazo generalizado no se hizo esperar, tanto por parte de los que no simpatizamos con él por razones más que evidentes, como de aquellos que, y a pesar de coincidir con el mediático, tacharon esta declaración como un suicidio político, lo que también es bastante cuestionable. Pero ¿qué hay detrás de esta afirmación de Milei? ¿Hay un fundamento teórico sobre el que se sostiene la idea de que morirse de hambre es una elección? ¿O esto es solo un disparate del economista para llamar la atención? Spoiler, es un poco más complejo que eso. Hoy vamos a hablar sobre capitalismo, fuerzas productivas, relaciones de producción y una declaración que nos hace escandalizar a todos a pesar de que es el pan de cada día de los trabajadores, a partir de un artículo homónimo publicado en el blog del economista, docente y escritor Rolando Astarita. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. En primer lugar, para extender la idea más allá de lo explicado por Milei y de paso dejarlo al margen de un contrapunto en el cual no aportó nada nuevo, hay que rastrear de dónde sale esta idea de que morirse de hambre es una determinación que hace el trabajador al no querer vender su fuerza de trabajo al capitalista en condiciones de explotación. Además de la ya conocida costumbre del outsider de adjudicarse reflexiones ajenas. Si bien la génesis de este razonamiento no es del todo clara, ya que se encuentra diluida entre muchos planteos históricos del liberalismo, Rolando Astarita lo encuentra, paráfrasis de por medio, en el texto de 1974, Anarquía, Estado y Utopía del difunto profesor universitario e ideólogo de derecha estadounidense Robert Nozick. Él sostuvo que cuando el obrero establece una relación contractual con el capitalista a cambio de un salario, lo hace libremente porque, además de ese acuerdo, el trabajador podría haber elegido trabajar para otro capitalista o sencillamente negarse a vender su fuerza de trabajo a alguien más y, como ya se dijo en el debate, elegir morirse de hambre. Como acabo de decir, aunque el texto de Nozick haya aparecido de forma tardía comparado con otros de la modernidad, este debate está lejos de ser reciente. Esto ya había sido señalado en el opus magnum de Karl Marx, El Capital, más de 100 años antes que Nozick trasladara su postura al papel. Por lo que, si en el siglo XXI sigue siendo materia de debate, podemos concluir que no se progresó mucho a la hora de resolver esta disputa. Algo que me llamó la atención de esta declaración, para bien y para mal, fue el revuelo mediático que produjo en redes sociales. Si bien el repudio fue casi unánime, entendiendo que por el nivel de cinismo que tuvo la respuesta, señalarlo con tanta vehemencia es también hacer de lo habitual una excepción. Pero, ¿por qué? Astarita comienza recordándonos el argumento fundamental que presenta Marx en El Capital al describir el modo de producción capitalista. El proletariado está privado de los medios de producción y por lo tanto debe vender su fuerza de trabajo para obtener un salario con el que pueda acceder a los medios para su subsistencia. Pero el capitalista, contrario a lo que suele decir Javier, no es un benefactor social porque este intercambio no se produce de forma desinteresada, sino que el capitalista solo le da trabajo al obrero si acepta entregar plus trabajo gratis. Sin utilizar eufemismos, y por más ríspido que suene, en el capitalismo, para que una empresa sea rentable, el trabajador tiene la obligación de aceptar el hecho de que va a ganar menos de lo que produce. Y esto está completamente normalizado en la sociedad. A partir de acá el razonamiento se vuelve sencillo y solo resta unir los puntos. Si
tenemos un trabajador desposeído y la única opción disponible para satisfacer sus necesidades básicas inmediatas es regalar esta diferencia al capitalista, ¿es realmente nuestra voluntad la que nos empuja a aceptar esas condiciones? ¿O es más bien coacción? Me estoy considerando que, como bien dice Javier, la otra opción es morirse de hambre o caer en la indigencia. Entonces, ¿por qué el diputado entiende que morirse de hambre es el resultado del libre ejercicio de la voluntad del obrero? Encima, considerando que el trabajador moderno libre está obligado a gastar la mayor parte de su tiempo y energía haciendo algo que no tiene inclinación a hacer, principalmente porque el fruto de ese trabajo no le pertenece. Astarita nos dice que en el capitalismo el trabajador es libre en dos sentidos. En primer lugar, y aunque suene un poco sarcástico, porque lo han liberado de la propiedad de los medios de producción, por lo que en consecuencia y en segundo lugar, ahora es libre de ir al mercado a vender su fuerza de trabajo, cosa que en otros sistemas como la servidumbre feudal o el esclavismo no era posible. De esta forma, la explotación se presenta como una transacción entre dos propietarios, por un lado el capitalista que es dueño de los medios de producción y consumo y por el otro el obrero que es dueño de su fuerza de trabajo, de su prole. En los términos formales del capitalismo, esta transacción se hace de forma libre, pero eso no quita que en la práctica no sea otra cosa más que pura coacción económica. Por consiguiente, no es una transacción verdaderamente libre o que se desprenda de nuestra voluntad. La disyuntiva que plantea audazmente Grabois al presentar un escenario en donde el trabajador es obligado a elegir entre la explotación o morirse de hambre no solo evidencia el superficial conocimiento que tiene Milei sobre cómo operan los mecanismos psicológicos que determinan la voluntad humana, sino que también expone el oportunismo del diputado al pasar por alto esta relación de desigualdad sustancial entre el propietario y el proletario. En este punto, Astarita insiste en la importancia que tiene el análisis de clase en esta cuestión. Esta noción liberal que presenta el acuerdo laboral asalariado como una transacción entre dos propietarios o individuos libres, ignora que el capitalista y el obrero llegan al mercado como portadores de relaciones sociales. No es un acuerdo entre dos partes iguales. La relación de clase precede a la existencia de esta relación contractual y es una condición determinante a la hora de hacer un acuerdo dinero-fuerza de trabajo. Por un lado tenemos al comprador como capitalista y por el otro al vendedor, el asalariado. Pero jamás se puede considerar esto como una relación de igualdad cuando uno está privado de acceder a los medios de producción para garantizarse los medios para su subsistencia y el otro no. Ignorar que en este enfrentamiento entre comprador y vendedor hay distintas condiciones económicas fundamentales en su relación de clase es ignorar deliberadamente su pesada materialidad. Hay una relación de poder asimétrica en donde uno cede su trabajo sin que el otro le entregue un equivalente. En el argumento del diputado hay una omisión deliberada que es fundamental para demarcar los límites de la voluntad y a partir de donde esto se vuelve coacción. Los derechos de los propietarios sobre los medios de producción son la condición esencial para la existencia de un ejército industrial de reserva. El fantasma de la desocupación no solo recae sobre los hombros de los asalariados, sino que esa relación de explotación ya está dada cuando el capitalista toma la decisión de no contratar fuerza de trabajo si el trabajador se niega a entregar ese trabajo gratis o de forma en como el capitalista desea que lo haga. De acá también surgen las típicas declaraciones que podemos escuchar en los medios conservadores por parte de algún capitalista renegando de que no consiguen gente para trabajar, siempre responsabilizando a un contexto de excepción, pero jamás cuestionando las condiciones en que esos trabajos son ofrecidos. Es una condición básica para este tipo de relaciones productivas, es inherente al propio capitalismo y seguirá pasando mientras que siga existiendo un régimen de propiedad privada sobre el capital, un parasitismo coactivo del que ni el propio Grabois hace una referencia explícita. Llegando al final del artículo nos encontramos con la reflexión final de Astarita con la que coincido en su totalidad y que voy a parafrasear a continuación. No existe fundamento científico alguno en el planteo que hace Milei y por lo tanto no SIC, pero lo que sí es evidente es la intencionalidad de este argumento. Insensibilizarnos frente a la realidad de la explotación. Cosa que, si consideramos el repudio que tuvo este comentario, afortunadamente no consiguió. Ahora, la pregunta que me gustaría devolverle al público es: ¿por qué resulta tan impactante algo que es fundamental para el modo de producción capitalista y que, como dije al principio, es el pan de cada día de los trabajadores? ¿Es por cómo lo dice? ¿O solo nos escandalizamos porque lo evidencia un tipo que suele decir cosas terribles? ¿Acaso el racismo no cumplió un rol similar en su tiempo?
Recordemos que la dominación, opresión y explotación de la gente racializada era moralmente correcta hasta que hubo un consenso ético en repudio hacia estas prácticas y que terminó con su abolición formal en casi todo el mundo. La libertad de morirse de hambre no es más que una justificación vil ante una relación social de explotación de los propietarios a costilla de los desposeídos. Muy buenas noches.